Pero siempre hablando de educación, pues obviamente llevo un par de años dedicándome a esto, a la enseñanza y a tratar de progresar mi sistema de enseñanza para que otros puedan aprender y puedan aprender lo esencial y no solamente aprender de decir, me sé un concepto y ya está, no, sino también poder implementar el hecho de, bueno, qué aprender y cómo aprender. Porque justo lo platicaba con un amigo, decimos, porque, bueno, llevo varios días que estoy leyendo unas enciclopedias ahí. Bueno, enciclopedias, leíamos unos libros que más o menos relatan toda la historia. Y, y, mm, y digo, qué diferente es la sensación de aprendizaje e inclusive de retención. Hoy que lo hago por placer, digo, bueno, la historia del fútbol, a la par de todos los hechos históricos o hitos históricos en el desarrollo del mismo, digo, si hubiese sido estudiante, mejor dicho, cuando yo fui estudiante, aquella reticencia que tenía, ¿no? Aquel rechazo, de decir, ay, qué aburrido aprender esto, que la segunda, que la primera, que la fría, que los prusianos, que el austrohúngaro, nada que ver como a la sensación actual, ¿no? Es decir, el aprendizaje por placer y no el aprendizaje por obligación. Y es bien difícil, realmente que aquí no creo que haya una manera de poder combinar las dos cosas, decir, bueno, yo estoy descubriendo esto por placer, tal vez tiene que pasar mucho tiempo dentro de la madurez del aprendiz, porque es como, hoy yo quiero aprender esto, hoy yo tengo el deseo de satisfacer esta duda, de vaciar esta curiosidad y entonces busco la información, busco todo lo aquello que me brinde la posibilidad de aprenderlo. Pero como lo hago desde mi deseo, desde mi vacío, desde mi duda, de todo lo que yo quiero conectar, pues obviamente es mucho mejor, aprendo más. Ahora, si me pongo yo en una clase de hora y media, 2 horas, 3 horas, 5 horas, y me dejan tareas, me dejan ejercicios, pues de pronto y yo resulta que no quiero aprender, no sé, siempre aquello que nos obligan, creo que nosotros mostramos tanto rechazo que lo olvidamos muy rápido, ¿no? Y entonces el aprendizaje por placer, por deseos, por gusto, porque me llama la atención, porque me satisface, porque me siento pleno, es más interesante que aquel aprendizaje que simplemente se va quedando en la obligatoriedad. No es lo mismo como, por ejemplo, hace poco me vendí un curso y digo, este curso para hacer esto, editar unos videitos ahí, y digo, oh, qué interesante, tal vez. Obviamente es un área diferente, ¿no? Porque es una área de creatividad, pero qué tal y tal vez si me hubiesen obligado en la universidad o en el colegio a hacerlo, de pronto no lo hubiese gustado, no lo hubiese hecho, porque pasa, no suele ocurrir, y a lo mejor pues el aprendizaje no hubiese sido tan significativo. De hecho hay un libro, bueno, siempre lo recomiendo, cómo aprender algo en 20 horas, pero la primera, digamos, el punto número cero, el punto inicial de todo es hacerlo por placer. Encontrar aquello que me genere el deseo de querer aprenderlo, porque de lo contrario no vamos a llegar a nada, ¿no? Es como, por ejemplo, me acuerdo que quería mejorar mi velocidad de typing y bueno, era una necesidad, era un deseo y era un mecanismo que me ayudaría a hacerlo mejor y más rápido y más eficiente. Obviamente, entonces junté todo eso, busqué un curso que me ayudó rápido, en 20 horas ya lo tenía dominado, ya cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo más rápido, qué técnicas y trucos utilizar. Bueno, ya con eso mejoré mi velocidad de typing. Y digo, bueno, estoy hecho. Ok, pero es porque se juntan un montón de cosas. Ahora, esperar que me obliguen, y vuelvo a lo anterior, ¿no? Es decir, bueno, cuando yo estoy en la universidad, digamos, aprendiendo administración de empresas o empresariales, de cualquiera de sus ramas, economía, lo que sea, digamos, hay una que se llama servicio al cliente. ¿Cómo debe ser mi servicio al cliente? ¿Qué debo hacer para que el servicio al cliente sea eficiente, sea eficaz, funcione? Bueno, si yo llego imaginemos, yo llego a un bar, trabajo en un bar y me dicen, mira, lo que tenés que hacer es esto, 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 llevas acá, traes aquí, pasas para allá. Ok, y sí, está bueno, ¿no? Pero de ahí viene la siguiente etapa. ¿Cómo lo aprendo bien? Sí, porque ahí estoy obligado. Ahora, ¿cómo lo aprendo bien? ¿Cómo lo hago mejor? Es como mi caso, ¿no? Yo lo he mencionado siempre, digo, bueno, como profesor, ¿cómo me vuelvo?
o cómo siento más satisfacción en que lo hice bien, que fue un trabajo bien hecho. Bueno, empiezo a buscar cursos, o sea, partimos de una necesidad y un deseo. La necesidad de mejorar, de ser excelente, y el segundo, pues el deseo también de hacerlo, ¿no? Porque si no puedo quedar en la mediocridad y murió, no, pero no. La cosa es, eh, ¿cómo lo hago y cómo lo hago mejor? ¿Cómo lo hago para bien? Bueno, para eso tengo que juntar esas dos cosas, ¿no? El deseo y la necesidad, el deseo de hacerlo bien y la necesidad de hacerlo bien, porque eso va a significar algo mejor. Bueno, entonces busco un curso de atención al cliente, aprendo cómo hacer la atención al cliente, tal vez la persona que emprendió no sabe cómo hacer, si aprendió cómo emprender o sabe cómo emprender, pero no sabe cómo atender bien a su cliente. Y sabemos, más está decirlo, la importancia y la significancia que tiene hacer un buen aprendizaje, hacer un buen servicio al cliente. Entonces, obviamente me voy formando de propia cuenta. No me forman, lo hago yo, no tenemos que estar esperando que nos enseñen a hacer las cosas, sino que tenemos que hacerlas nosotros por propia cuenta. Eso es parte de la proactividad y eso es parte también de cómo yo quiero vender mis servicios o prestar mis servicios en un mercado laboral. Entonces, hay que tener claro ese punto de partir y llegada, ¿no? Y eso a la vez, pues me va a decir a mí, pucha, quiero hacer las cosas bien, mi deseo es hacerlas bien, como nadie me informa o nadie me brinda la necesidad o la posibilidad de hacerlo bien, pues lo hago yo por propia cuenta. Y ahí es donde viene el aprendizaje infinito que tenemos desde, pues, obviamente las redes sociales y no hablemos bueno, de todas las que hay, ¿no? Porque, por ejemplo, yo digo, bueno, un servicio al cliente, busco un curso, me sale muy caro o no existe. Bueno, o la información que me brinda de pronto ya la conozco. Ah, pero me meto a una de las plataformas de redes sociales, veo a alguien hizo un video que explica unas cosas, luego ese video se puede conectar con otras y así, así, así. Y entonces se va volviendo una idea, una duda, una necesidad, se va volviendo una gran bola de nieve de conocimiento y experiencia que solamente me toca llevarlo a la práctica, ¿sí? Es decir, bueno, aprendí algo viendo un par de videos, ahora lo único que tengo que hacer es llevarlo a la práctica. ¿Cómo lo llevo a la práctica? Probando, ¿sí? No podemos ser buenos en nada si no estamos probando. Prueba y error, prueba y error, prueba y error. Por ejemplo, me saqué un curso de barismo y hacer esa figurita, ¿no? Cuando uno está haciendo ahí en el café del barismo, uno ve a la gente, ¿no? Qué bonito quedó la figurita, qué lindo, qué sé yo. Pero ya puesto yo del otro lado del mostrador, ahí me voy dando cuenta de que han pasado muchas horas, pero muchas horas, eh, desperdiciando recursos por ahí. Bueno, no le digo desperdiciando porque sí los estoy utilizando para aprender, pero igual se gasta mucho recurso hasta poder dar con la técnica exacta. Es decir, por un lado yo lo veo, tengo digamos, la primera manera de aprender, sin embargo, todo eso queda en nada si yo no lo llevo a la siguiente, que es la práctica, ¿sí? Entonces, entre la primera que yo veo, que aprendo viendo, lo llevo a la segunda, que es aprender haciendo directamente, ¿no? Aprender del error. Aprendiendo del error voy a mejorar algo y eso obviamente me va a llevar al resultado eficiente que ando buscando. Y de ahí viene la tercera, que es donde el aprendizaje se vuelve ya para siempre. Le enseño a otro. Digo, mira, ahora yo aprendí, esta es la técnica que yo aprendí, lo he ido mejorando con el tiempo, ahora te la comparto a ti y luego tú lo vas implementando. Allí mi aprendizaje se volvió tan significativo, tan importante, tan propio mío, que luego el que sigue pues ya dependerá de él, ¿no? Porque no todos tienen el mismo interés también. Pero en ese momento que yo conecto, número uno, bueno, digo, aprendo viendo, luego aprendo haciendo y tercero, aprendo, sí, enseñando, pues ya estuvo, ¿no? Es la mejor manera y Feynman así lo mencionaba, ¿no? Digamos, la técnica de Feynman es eso, ¿no? Aprender enseñándole a otro, pero partiendo o pasando por la fase de yo pruebo y hierro y, con lo que estoy aprendiendo, ¿no? De hecho, es algo que, digamos, si lo linkeamos también, funciona igual cuando se le da el estudio al estudiante. Porque yo siempre le digo, mira, no se venga al examen, no se venga al proyecto sin haber pasado por la interioridad. Es decir, bueno, tenemos un seminario y queremos estudiarlo en grupo, me parece perfecto. Pero antes de llegar a estudiar en grupo hay que pasar por un estudio propio.
¿sí? Y yo me acuerdo que así lo hacíamos, fue parte de una de las recomendaciones que me dieron, que entonces yo lo que hacía era que leía el libro, el texto, hacía mi resumen, me leía mi resumen y ya con eso, pues habían cosas que se me olvidaban, que no las tenía muy claras, conceptos que se me quedaban dispersos, porque así suele suceder. Pero por ahí venía yo y decía, bueno, con esto que ya más o menos domino, voy y lo corroboro con mis compañeros. Nos juntábamos entre todos y era, señor Flaco, ¿vos cómo, qué hiciste? No, esto, y ¿cómo lo entiendes? Pues así, así, así. Y vos, así, así. Y entonces ahí me voy dando cuenta en ese intercambio que, bueno, hay un concepto que otro no entendió o una idea que otro no entendió bien, pero yo se la puedo explicar bien y viceversa. En esa mini rueda o en esa pequeña rueda, el aprendizaje se vuelve tan colectivo, tan cooperativo, le llaman ahora, pero es lo mismo, ¿no? Tan colectivo, que cuando ya logramos llegar a la experiencia final, de, digamos, del seminario, ya vengo yo muy empapado, ya vengo muy instruido y va a ser mucho más fácil poder partir de ahí, ¿no? Por ejemplo, me hacen una pregunta, bueno, sé cómo responder porque ya lo logramos discutir entre todos. Y solamente es una discusión, porque al final cada quien luego parte de su propio conocimiento y de su propia apropiación, valga el juego de propios, pero ahí se va dando la apropiación del conocimiento. Después del seminario es un éxito para todos, ¿no? El profesor le gusta, lo disfruta, el estudiante también, porque participa, porque su punto de vista coincidió con el de otro, por ahí la discusión fue buena, fue amena, y el ambiente fue exquisito. Sin embargo, cuando se ocurre todo lo opuesto, ¿no? Es decir, bueno muchachos, vamos a empezar, pregunta uno, tal, ¿qué opina usted de tal cosa? No, no sé. Y bueno, pero piénselo, haga algo. En ese momento, cuando el estudiante llega en blanco, vacío, porque no estudió, porque no se formó, porque no le dio un poco de tiempo, allí es una frustración colectiva, ¿no? Porque la gente luego le empieza a dar miedo que no participo, el docente no sabe qué hacer en ese momento porque dice, bueno, yo esperaba que vinieran con dos, tres ideas y luego partir de ahí, pero no las hay. ¿Sí? Es como cuando hacemos un directo, ¿no? Un directo que hay varias gente viendo y siempre sale uno que hace una pregunta, sale otro que hace otra pregunta y por ahí se vuelve bien ameno. En el caso del podcast, que básicamente es uno contra el mundo, o uno contra la pantalla, pues básicamente es como, bueno, esto mundo, esto es lo que yo pienso y de esta manera. Y voy a tener que esperar la réplica o la reseña o el comentario pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces no es lo mismo llegar y partir de algo, construirlo en el momento, como las clásicas clases de filosofía, ¿no? Las Aristóteles se paraba, hablaba y la gente pensaba, opinaba, decía cuatro cosas y luego otro decía otras cuatro cosas y así. Y ahí había apropiación de conocimiento, es decir, construcción de conocimiento. Caso contrario que cuando se convierte en un monólogo, ¿no? Y a veces el pobre profesor hoy día tiene que ser monologuero, stand-upero, psicólogo, tiene que ser motivador, tiene que ser hasta nutriólogo, tiene que ser, todo tiene que serlo, ¿no? ¿Por qué? Porque cambiaron los paradigmas, está bien, no digo que esté mal, porque el paradigma tiene que ir evolucionando con el tiempo, estamos en el siglo XXI, no podemos hacer cosas del siglo XX, porque la forma de vivir, de pensar, la misma tecnología cambió, entonces no podemos hacer las cosas de la misma manera que antes, esperando resultados eficientes en el futuro, ¿no? Ahí tiene que haber un cambio, ¿no? Una vuelta de tuerca ahí que cambia las cosas. Entonces, así es como debería de ser esta parte de la construcción del conocimiento. Ir sin pena ni gloria tampoco, ¿no? Ir y primero pasar por las horas de estudio, porque es cierto, hoy día la gente no quiere estudiar, pero hay varios mecanismos, ¿no? Tal vez leerlo ya resulta un poco tedioso, aburrido, el tiempo, las distracciones, todo esto yo lo entiendo perfecto. Sin embargo, no hay que llegarse en blanco, ¿no? Porque si uno llega en blanco es como ir a una cita romántica. Yo me voy a una cita romántica y me quedo viendo a la chica y digo, bueno, ¿de qué vamos a hablar? El clásico, ¿no? Del clima, ¿verdad que está haciendo frío? No, sí, ¿verdad que está haciendo calor? No, parece que va a llover, sí. Se vuelve aquello tan monótono, tan aburrido, tan falto de sustancia que al final pues no. Y tampoco vamos a llegar todos sofisticados, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el ser y el pensar, el individuo? No vamos a llegar a esas complejidades. Lo mismo sucede en la cita romántica, ¿no? Como no llevamos con esas citas o esas complejidades intelectuales, pero sí por lo menos una base. Digo,
no sé, esta chica me gusta, vamos a platicar, no sé de qué se puede llevar la plática, puede que haya momentos vacíos. Bueno, preparo mi lista de temas, inclusive hasta los chistes, llevarlo un poco preparado para no pasar pena o decir algo imprudente, mejor irlo preparado. Y voy y me presento a la cita y digo, "Ah, mira, yo pienso esto, pienso lo otro, qué sé yo", y luego se va volviendo ameno. Va a ser significativo para mí como para la otra persona. Lo mismo para el estudiante. Si el estudiante pasa primero por unas 2 horitas de estudio, viendo videos, viendo explicaciones o compartiendo ideas con otros, llega a clase o al seminario, participa o a la clase de práctica, participa, eh, se le plantea dudas, algo, entonces eso lo vuelve más enriquecido, ¿no? Y el aprender no tiene por qué ser doloroso, ¿no? Uno va con una forma de pensar, puede que esté de acuerdo o no el profesor, no importa, pero hay un debate y ese debate sin caer en nada flagrante, decir, no nos vamos a odiar, simplemente, esta idea me parece muy bien, la juntamos con la otra idea y así se va construyendo. Entonces, al terminar el tiempo de clase, yo digo, bueno, qué genial que fue. Me la pasé re genial, fue bárbaro, aprendí esto yo no lo había visto de esta manera, esta arista o este ángulo era de otra manera y no sé, lo vuelve mejor. Y si es en el área de empresarial es igual, ¿no? Inclusive, pues, podemos emular, que si para eso alguien es muy bueno en algo, pues emulémoslo, adaptémoslo, tropicalicémoslo, como suelen decir, y luego ahí nosotros lo llevamos a buen término, ¿no? Y eso es un punto de partida. Así que yo espero que el aprendizaje autónomo sea importante, sea el primer constructo del estudiante, como también del docente, porque el docente no puede llegar a su clase desactualizado, desfasado, desconectado, desenchufado, porque tampoco no se va a notar esa diferencia. Tiene que estar preparado y por sobre todo, por encima de todo, actualizado. Sí, porque el mercado, si bien es cierto, el mercado laboral, la industria, todo va cambiando. A veces sentimos que cambia muy lento, pero de la noche a la mañana, pum, un cambio drástico, importante, una nueva técnica, una nueva herramienta, bueno, hay que aprenderla. Y hay que estar al día, a la par de eso, constante, como, bueno, así como el estudiante se le fomenta, bueno, inclusive soy el primero que se le fomenta hacer una pasantía, una práctica, un mini trabajo, el docente tiene que hacer lo mismo, ¿no? Pasar, ir, si yo enseño de gestión de calidad, bueno, cómo lo hace una empresa, cuáles son los mecanismos que utilizan, por qué ese sistema y no el otro, es qué sé yo, y eso me sirve como retroalimentación. No es lo mismo haciéndolo en una visita, porque la visita es más que todo como, miren, esta empresa lo hace de esta forma, y ya, ¿no? Si no, yo propio, con iniciativa propia, decir, a ver, ustedes, empresa de, ¿cómo hacen esto? Aquí, entonces yo como académico voy satisfaciendo y haciendo otro tipo de consultas que de pronto el estudiante mismo no haría. ¿Por qué? Obviamente porque es una visión distinta, otro interés, pero yo como docente sí. Entonces eso ayuda al docente a mantenerse actualizado, porque es la única manera que lo puede hacer, acercándose, a menos que sea un gran industrial, que diga, bueno, yo trabajo en la industria, yo trabajo, soy emprendedor, pero aún así tengo vacíos, tengo cosas que debo ir a aprender de otro, ¿no? El famoso benchmark, ¿qué hace otro, bien o mal, para yo venir a hacerlo igual o mejorarlo o evitarlo, ¿no? Porque también es para eso el benchmark. Entonces ahí tenemos dos mecanismos que nos van a ser de mucha utilidad.